crecimiento, como ya lo dijéramos, y la aparición y formación de quiasmas. El quiasma es el lugar o lugar físico donde ocurre el intercambio del material genético crossing over. Fíjense ustedes, el punto en el cual se entrecruzan esas cromátides homólogas se denomina quiasma, y finalmente se van a intercambiar los segmentos, ¿no es cierto?, que son las cromátides recombinadas. Observen el par de cromosomas homólogos, lo que es el quiasma y finalmente la cromátides recombinadas. Para avanzar en la profase 1 al diplonema, en los cuales los cromosomas homólogos, una vez intercambiadas, los segmentos de las cromátides homólogas se comienzan a separar y siguen unidas por los quiasmas, que fue el punto de inicio del proceso de entrecruzamiento. Y finalmente la diacinesis, en el cual los cromosomas están en su máximo estado de condensación y ocurre el desplazamiento hacia la extremidad, la distalización de los quiasmas, alejándose de los centrómeros finalmente. En ese instante los centrómeros se unen al cromosoma, se unen al quiasma de las fibras del uso mitótico. Los bivalentes comienzan a migrar hacia el ecuador debido a la acción de las fibras del uso mitótico, y la membrana nuclear se rompe y el nucleolo desaparece, como ya lo dijimos. De allí pasamos a la metafase 1, en la cual los cromosomas homólogos, los pares de cromosomas homólogos se alinean en el plano ecuatorial, característico de cualquier metafase. En la anafase hay la reducción del material genético, vale decir, en este punto cada uno de los pares de cromosomas homólogos se van a dirigir hacia los polos de las células, y a estos cromosomas se lo conoce como díadas o univalentes, pero que son cromosomas de doble hebra, ya que no están apareados y que han estado replicados en una fase previa. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, en donde tenemos el comienzo de la anafase y posteriormente la migración de las díadas o univalentes hacia los polos. En la telofase 1 los cromosomas se desenrollan, vale decir, pierden su grado de condensación y el nucleolo y la membrana nuclear reaparecen en cada uno de los polos. La telofase 1 va seguida de la citocinesis, en donde la célula inicial comienzan a dividirse en dos células hijas. Es importante entender que cada una de estas células hijas puede obtener cualquier combinación de los cromosomas maternos y paternos. Son semejantes a las células que le dieron origen, pero no absolutamente iguales, dado que han tenido el proceso de entrecruzamiento e intercambio de cromátides homólogas. Vale decir que el final de la de la meiosis 1 es el producto de dos células distintas o diferentes a la célula madre que le da origen, partiendo de una célula diploide, y en la actualidad ya tenemos una célula con número haploide de cromosomas. La intercinesis es un periodo corto ausente, no ocurre síntesis de DNA y similar a la interfase, lógicamente, pero no es lo mismo, dado que va a ir seguida de la segunda división meiótica o meiosis 2, que va a contar de un proceso, ¿no es cierto?, con características de una mitosis. La meiosis 2 o segunda división meiótica es la segunda etapa de la meiosis,
y también consta de 4 fases: la profase 2, metafase, anafase y telofase 2. Estas fases, como ya dije, son similares a las que tienen lugar en las mitosis. Los centrómeros se apartan y las cromátides hermanas se separan y se dirigen a los polos opuestos de las células a través de las diferentes etapas de esta segunda división meiótica. Fíjense ustedes, en la metafase 2 los cromosomas univalentes alineados en la placa ecuatorial de la célula. Es claro, como ustedes lo pueden ver, tanto en el esquema como en el preparado. En la anafase comienzan con la migración de las cromátides de cada una de las díadas a uno de los polos de las células, llegando a ese sitio cada una. Fíjense ustedes claramente llegando las cromátides, y en la telofase 2 los cromosomas ya están en los polos, se desarrollan y se forma la membrana nuclear y el nucleolo, ocurriendo seguidamente la división citoplasmática o citosíntesis. Acá tienen en un esquema, en un dibujo, lo que corresponde a la meiosis 1 y la meiosis 2. Observen claramente que tanto la meiosis 1 como la meiosis 2 parten de 4 fases: la profase 1, larga y con una serie de etapas en las cuales fundamentalmente resaltan la sinapsis y el entrecruzamiento; luego la metafase 2 con la formación de las díadas o bivalente y seguida de la migración de las mismas a cada uno de los polos de las células para obtener células hijas que van a dos células hijas semejantes a la madre pero no iguales, y que tienen un número ya reducido de cromosomas. Ahora observen que partiendo de estas dos células hijas ingresamos en la meiosis 2, que también tienen diferentes fases que son las mismas de cualquier mitosis, y el producto final son 4 células hijas con número haploide de cromosomas. La gametogénesis. ¿Qué significa gametogénesis? La gametogénesis es el proceso de división meiótica que se observa o que se verifica en las gónadas y fundamentalmente se lleva a cabo en las gametas o células sexuales que residen en las glándulas sexuales del hombre, los testículos, y de la mujer, los óvulos. Es básicamente la gametogénesis un proceso meiótico, vale decir, una meiosis con ambas fases en donde se producen finalmente células haploides con la consecuente maduración de las células y los gametos funcionales. Puede ser partiendo de una célula la obtención de 4 células funcionales, como es el caso de la espermatogénesis o gametogénesis masculina, y diferente a lo que ocurre en la mujer, que partiendo de una ovogonia o una célula primordial femenina se obtiene un solo óvulo y 3 cuerpos polares, como veremos oportunamente. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la ovogénesis. Fíjense que la ovogénesis se divide básicamente en dos momentos: antes de nacer y después de nacer de la mujer. Antes de nacer, la meiosis prácticamente transcurre en su totalidad partiendo de las ovogonias, y fíjense ustedes que se detiene en el momento del ovocito 1, que sigue siendo una célula diploide. Ahora fíjense que
Después de la pubertad se activa, ¿no es cierto?, la meiosis y aparece el ovocito 2, en donde ya es una célula haploide y finalmente vamos a tener al final de la pubertad y un poco antes de la fecundación el óvulo de 23 cromosomas. La oogénesis tiene lugar, como ustedes lo pueden ver, a la derecha de la pantalla, en la glándula sexual femenina, que es el ovario, en el cual pueden ver desde el ovocito primario, el folículo primario, el folículo maduro y finalmente el ovocito secundario, ¿no es cierto?, y la existencia de los residuos a través de lo que es el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans. Fíjense ustedes a la izquierda que partiendo de una célula germinal primordial, que es la oogonia, una célula diploide, se va a obtener el ovocito primario durante la primera división meiótica y finalmente se va a obtener el óvulo al final de la segunda división meiótica, que es una célula haploide. Vale decir, la meiosis en la mujer es precisamente una división meiótica que es larga, que es compleja y que reside fundamentalmente en sus dos características clásicas, que son establece la diversidad genética a través del entrecruzamiento, sinapsis y entrecruzamiento, ¿no es cierto?, y la reducción del número de cromosomas de toda gameta. Fíjense las diferentes células que vamos obteniendo. En la oogénesis aparecen los cuerpos